Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Oculto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es Atl Tlachinoli. Comencemos. Las palabras Atl Tlachinoli están formadas por Atl, que significa agua, y de Tlachichinoa, que significa quemar. Por lo tanto, Atl Tlachinoli se puede traducir como agua quemada, agua incendiada o agua en llamas. Todas las traducciones son metafóricas y básicamente, en la cultura de nuestros abuelos, Atl Tlachinoli representa filosóficamente la vida espiritual. El concepto de agua quemada implica la lucha de contrarios, fuego y agua, que trascienden en un tercero diferente a los dos que le crearon. De esta manera, el encuentro en equilibrio del agua y el fuego produce el vapor, que se eleva y se desprende simbólicamente de esta realidad material. El agua es el símbolo de la energía luminosa y el fuego es la representación divina de la liberación del espíritu de la materia. Atl Tlachinoli es la aspiración de todo ser humano por alcanzar un nivel superior de conciencia, llegar a ser un ser humano en equilibrio y conectado totalmente con el universo que le rodea, la aspiración suprema de la existencia por trascender espiritualmente. Atl Tlachinoli es un concepto abstracto, complejo y sutil, un proceso que implica mucho trabajo personal, desafíos y fracasos. Para enfrentar este proceso, se necesita ser una persona impecable, intachable, sin superficialidades con el mundo y la vida cotidiana. Pero, sobre todo, se requiere sensibilidad, disciplina y una permanente y sostenida voluntad, inflexible, para mantenerse humildemente en este camino. Nuestros antiguos abuelos nos dejaron como parte de su herencia el conocimiento de que el ser humano es un copo de energía consciente en un universo infinito de cargas energéticas. No somos absolutamente nada, y sin embargo, se nos ha otorgado la maravillosa posibilidad de tener conciencia del todo. La misión divina del ser humano es la misma que una gota en un océano. Es gota y océano al mismo tiempo. El quetzal es el ave más hermosa en vuelo hacia las alturas. Coatl, la serpiente, es el animal más sabio que se desliza sobre la tierra. Quetzal y serpiente, cielo y tierra, espíritu y materia, eterna dualidad divina. El desafío de los seres humanos consiste en lograr el equilibrio entre el quetzal y el coatl que nos conforman, encarnando este misterio en el ejercicio de la vida cotidiana. Este es el Quetzalcóatl, símbolo filosófico de la más elevada aspiración humana. A las mujeres y hombres que tomaban el desafío de trascender la vida material, los antiguos abuelos les llamaron guerreros, porque librarían la lucha más cruel y despiadada que un ser humano puede enfrentar, la lucha contra sí mismo, contra la estupidez, la desidia, la ignorancia, la arrogancia, la avaricia, la codicia, la envidia, el egoísmo. A esa lucha personal interior la llamaron la guerra florida, pues tenía simbólicamente como objetivo hacer florecer el corazón. Las armas de los guerreros eran flor y canto, entendidas simbólicamente como belleza y sabiduría. Tezcatlipoca, el espejo humeante, se nos revela como el enemigo interior, la fuerza interna que nos enfrenta ante nuestro propio rostro y que nos empuja a luchar por un rostro y un corazón verdaderos. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha tenido que enfrentar el mundo desde dos posiciones fundamentales: desde la perspectiva espiritual o desde la perspectiva material, dos formas opuestas, pero que son complementarias. Es el quetzal, el símbolo del espíritu, en tanto, es el ave con el plumaje más hermoso que vence la gravedad y levanta el vuelo a las alturas insondables del espíritu.
es Coatl, la serpiente, el símbolo de la materia, en tanto es el animal que se arrastra sobre el mundo material y en donde ejerce su influencia. El equilibrio entre el Quetzal y Coatl es la clave, es el secreto. En nuestra antigua cultura, el equilibrio no solo es sabiduría, fundamentalmente, también es belleza. Encarnar el símbolo del Quetzalcóatl en la vida cotidiana es el desafío no solo de los guerreros de la Guerra Florida, sino de todos, hombres y mujeres, de ayer y de hoy, de cualquier parte del mundo. Al simbolismo del Atl Tlachinoli, nuestros ancestros lo representaron con este glifo. Y este mismo glifo es el que se encuentra grabado en la escultura llamada Teocalli de la Guerra Sagrada, piedra realizada por los abuelos mexicas, que conmemora la fundación de México Tenochtitlan. Dicha escultura se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, en la sala correspondiente a los azteca mexicas, donde se puede apreciar la siguiente figura. En esa escultura se puede observar claramente un islote que representa la tierra, un tunal que representa el agua y un águila que representa el sol. Tierra, agua y sol, elementos indispensables para el sustento de la vida. El águila sostiene en su pico, no a una serpiente, sostiene el glifo, el símbolo del Atl Tlachinoli. La siguiente imagen muestra la Pantli, la bandera o estandarte que estaba en uso en el gobierno del Huey Tlactoani Motecuzoma, el gran portador de la palabra, que por cierto, Motecuzoma resulta del agrupamiento de las palabras Mo, que significa nuestro, Tecuhtli, que es señor, y Somalia, que significa enojado, por lo que Motecuzoma se traduce como nuestro señor del ceño fruncido, que es una metáfora del sol cubierto de nubes. Motecuzoma, palabra que se deformó en Moctezuma. Retomando el tema del Atl Tlachinoli, se pueden notar las diferencias que existen entre el estandarte de Motecuzoma y el símbolo patrio actual. En la imagen de la bandera de Motecuzoma, el águila tiene en su pico el símbolo del Atl Tlachinoli. Y, por más que busquemos, no vamos a encontrar por ningún lado a Coatl, la serpiente. En el centro, y representado por el círculo, se encuentra Tonatiuh, el sol, rodeado de 11 pétalos, de sus 11 planetas representados cada uno por un pétalo. No 9 planetas, como se nos enseñó en la escuela oficial, sino 11 planetas. La astronomía moderna cataloga al sistema solar con 8 planetas de tamaño normal, que son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, además de 5 planetas enanos, que son Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris. Los abuelos, en su época, llegaron a considerar 11, lo cual es ya de por sí un gran logro científico. Como dato suplementario, hay que destacar que, en la numerología pitagórica, el número 11 es considerado un número maestro que presenta una vibración especial, que significa superconciencia en todas sus manifestaciones. Es percepción, sabiduría e intuición extrema. El Atl Tlachinoli representa una profunda simbología cultural y espiritual de la cosmovisión de los antiguos abuelos. Agua quemada simboliza la lucha entre opuestos complementarios, que trascienden en un tercero, buscando alcanzar la trascendencia espiritual, en donde cada ser humano, si así lo decide, por medio de la fuerza de voluntad de Huitzilopochtli, puede ser un guerrero y vencer las limitaciones propias del ego y los defectos humanos. El tema del próximo video es Tonalnepantla. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre México Oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones.
Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.